Esta mañana ya empezaba este domingo con la publicación de un artículo en el periódico El Mundo sobre las relaciones turbulentas, por llamarlo de alguna manera, entre algunos miembros del gobierno, de la etapa anterior por lo menos, de la primera legislatura de Mariano Rajoy, donde toda giraba en torno a dos bandos, ya lo saben. Estaban los Sorayos, donde está Soraya Sáenz de Santamaría, está incluso el ministro Montoro, a día de hoy también se ha incorporado Nadal, y en su día contra estos, digamos, estaba otro bando que formaban parte García Margallo, el ministro de Industria, exministro de Industria Soria, que eran de los verdaderos amigos de Mariano Rajoy. Bien, lo que conocíamos ayer en el periódico El Mundo era el rifirrafe que mantuvieron en el año 2012 ya, es decir, a escasos meses de haber ganado las elecciones el Partido Popular, un rifirrafe entre Montoro y el señor Soria a raíz de una nueva reforma energética que estaba preparando el titular de Industria y que hasta en dos ocasiones Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, le paró los pies a Cristóbal Soria en pleno Consejo de Ministros. Lo cierto es que a partir de ahí empezaron ya las tiranteces entre ambos, ahora veremos detalles de qué es lo que ocurrió, y todo ello, digamos que continuó, tuvieron una relación durante los años de legislatura un tanto complicados, hasta que finalmente hoy, según publica el periódico El Mundo, en las memorias que estaría escribiendo, o que ya habría escrito el extitular de Industria, el señor Soria, cuenta que debido a una filtración, un chivatazo, un informe que hizo Montoro a Rajoy diciendo que la madre de Cristóbal Soria tenía una cuenta en Suiza. No, José Manuel Soria. Claro. La madre de José Manuel Soria tenía una cuenta en Suiza. Por lo tanto, lo que hizo Mariano Rajoy fue llamar a Soria. Entonces Soria le dio las explicaciones pertinentes, le dijo que era una cuenta que la heredaron en el año 2010, cuando su madre falleció, que la legalizaron, incluso pagaron el impuesto de patrimonio, pero Soria no quería dar explicaciones de ningún tipo y ni citar a su madre, por lo tanto eso fue la gota que colmó el vaso e hizo que dimitiera cuando no pretendía dimitir, pese a todo lo que se estaba publicando al respecto del ministro de Industria. Vean el informe que les hemos preparado sobre esta un tanto rocambolesca historia que enseguida vamos a intentar aclarar. Soria denuncia que sufrió presiones conjuntas de A3 Media y Soraya Sáenz de Santamaría. El exministro de Industria está preparado para unas memorias con las que planea vengarse de Montoro y de la vicepresidenta. Según el periódico El Mundo, en ellas Soria ajusta cuentas con Montoro, un ministro que forma parte del llamado grupo de Sorayos, los fieles a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y sus principales enemigos. Soria implica directamente al titular de Hacienda en su caída política, pero algo que asegura estar manejado por la líder del grupo, Sáenz de Santamaría. El exministro de Industria siempre, según El Mundo, sufrió grandes presiones de altos cargos de A3 Media, entre ellos el imputado Mauricio Casals, en los que intervino la vicepresidenta, que se posicionó del lado del grupo audiovisual. Pero no es la única ocasión en la que han habido dardos envenenados. Según el mismo diario, Montoro reveló al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la información sobre la polémica cuenta de Soria en Suiza, también que su mujer había recibido una transferencia desde Islandia y que la madre del exministro canario tenía otra cuenta en Suiza y que este habría sido el factor determinante para que José Manuel Soria presentara su dimisión. Todo esto forma parte de una guerra abierta entre excompañeros de gobierno, entre ese triángulo no amoroso, una batalla campal silenciosa que desconocíamos hasta ahora y que comenzó en 2012 cuando el exministro Soria quiso denunciar a Cristóbal Montoro. El motivo, el supuesto trato favorable a Bengoa con ayudas estatales, ya que era un cliente preferente de la consultora familiar que habían montado los hermanos Montoro. Pudo denunciarlo, pero no lo hizo, por lo que habría supuesto para el gobierno en aquella época que España estaba al borde del rescate. ¿Verán finalmente la luz las más de 150 páginas de memorias? ¿Habrá alguien interesado en que no lo hagan? Bueno, esto es lo que ocurría hoy en el Consejo de Ministros. Le han preguntado al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre estas informaciones y, por cierto, ahora repasaremos algunas de las portadas de los últimos días que están haciendo relación a
al despacho que en su día fundó Montoro, creo que fue en el año 2007, Montoro y Asociados, rebautizaron en el año 2012 a Actualidad Económica, pero que parece ser que ya durante los años de Montoro al frente de Hacienda podría haber algún tipo de choque de intereses, ¿no? Hoy Montoro, digamos, decía que, bueno, que hay gente que le quiere ver fuera del gobierno, como es normal, y echaba balones fuera. Vean. Yo no hablo ni hago valoraciones a ese respecto. ¿Que hay intereses en que me retire? Sí, bueno, ya, pero eso es la política, ¿no? Entonces yo creo que hay intereses en que no hubiera entrado, o sea, entonces son los mismos, o sea, intereses en esta vida los hay unos y otros y los demás allá. Vamos a seguir trabajando, que es lo que cuenta, y cuando uno ve esto, que el país se recupera, que se crea empleo, que podemos acabar definitivamente con la crisis, pues eso, de eso se trata. ¿Quieres saber qué empresas están contratando más? El sábado el periódico Expansión le ofrece gratis el especial 100 empresas que crean empleo. Conozca qué planes tienen, qué perfiles son los más demandados y cuántos puestos van a crear. El sábado con el periódico Expansión, 100 empresas a las que enviar su currículum. Distribución minorista, gran consumo, tecnología, automóvil, turismo, transporte, farmacia son algunos de los principales sectores que generarán ofertas de empleo este año. Grupos como Carrefour, Mercado Now, Bankinter reforzarán sus plantillas con miles de contrataciones, al igual que empresas de servicios y las grandes auditorías. Diseñe su plan de carrera y de un salto laboral, sabiendo el tipo de empresas y sectores que más ofertas de empleo están generando. 100 empresas que crean empleo. Este sábado, gratis con el periódico Expansión. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Sí que me gustaría un primer titular de los analistas de la mesa. Enseguida tendremos al periodista Carlos Segovia, quien ha escrito estas informaciones en las últimas horas, pero sí que me gustaría saber qué es lo que está ocurriendo, intentar dar un poco de luz. Román. Bueno, yo creo que hay, desde antes de ya la legislatura pasada, hay muchas tensiones dentro del gobierno del Partido Popular y del Partido Popular. El Partido Popular permanece muy unido en a ver cómo se matan unos a otros. Es una fuerza de unidad total. Por un lado Cospedal, por el otro lado Soraya, apareció Cifuentes, que ya ella misma dice que es fuego amigo, y entonces aquí están metidos todos en un berenjenal de a ver quién se mata más unos a otros. Y al final pues van saliendo a la luz las tensiones y las realidades de esos grupos, ¿no? Pasa que el ministro Montoro, cuando dice que hay intereses en que me retire, y luego la siguiente frase es cuando le sale el subconsciente, ¿no? Hay intereses de unos, hay intereses de todos, hay intereses de todos, efectivamente. También los suyos, y los de sus entornos, y los de la gente que le viene muy bien que esté ahí el señor Montoro, como está publicando el ABC y como están publicando otros periódicos. Entonces, bueno, pues ahora cuando uno levanta el tarro de las hostilidades, por decirlo claramente, no son hostilidades, son hostilidades, bueno, pues entonces lo que pasa es esto, que cuando uno levanta esa tapa cree que la puede controlar y al final se te descontrola. Pero es que al final, cuando todos reciben del mismo lado y el otro no recibe nada, acaba pasando. Preguntémonos por qué Mauricio Casals es un señor que nadie conocía hasta antes de ayer y ahora está todos los días en los sumarios, en las portadas de unos periódicos, y por supuesto, por muy al rojo vivo que sea una tele, por muy candente que sea, no sale en el grupo en el que tenían que hablar de él también, si son transparentes. Como es el caso de hoy, tampoco. Pero es que ha aparecido en otra más. A juegos de ordenador, es que no se pierde una. No se pierde una, pero claro, ahí entra cuando se tuerce el músculo del informe de competencia en el Consejo de Ministros para que la Sexta la pueda comprar a 3 Media, eso lo hace Soraya Sáenz de Santamaría, el informe en contra, que no permitía aquella fusión. Y luego, claro, hay intereses y defensas. Efectivamente, como dice Montoro, hay intereses para todos. Lo que pasa que ahora sí está pasando que empiezan a florecer unos cuantos y unas cuantas informaciones que durante la mayoría absoluta han estado tapados. Pero es que ya no hay mayoría absoluta. Y eso también se nota. Rafael, Román ha citado algunos nombres. Aquí es importante también cómo entran a escena Soraya Sáenz de Santamaría, Mauricio Casals, más conocido como el Príncipe de las Tinieblas, así se le ha bautizado en algunos sectores, bueno, con tráfico de influencias, con presiones, como denunciaba también Soria en el artículo que hoy nos contaba Carlos Segovia. Bueno, mucho mezcla de política y poder mediático, ¿no? A mí, precisamente, esto es lo que más me
me llama la atención y más me preocupa en una democracia, se supone que transparente y consolidada, que el mayor grupo de comunicación de nuestro país, que es A3 Media, que es La Sexta, que es Antena 3, que es el Grupo Planeta, que es La Razón, que son los programas de política más consumidos en España, es decir, el grupo mediático más poderoso y más influyente, está demostrándose que está implicado en política, no solo desde las páginas de los periódicos y las televisiones, sino a través directamente del Consejo de Ministros. Al margen de los conflictos, de los horarios, de los G8, que esto es algo que nos negaba el gobierno, y después de cada Consejo de Ministros nos decían siempre que no había dos grupos. Mentira, había dos grupos, se está viendo que había dos grupos. Incluso tres. Pero al margen de esto, que en fin, puede ser más o menos razonable que haya diferentes sensibilidades, lo más preocupante es que ha habido, y probablemente siga habiendo, un grupo de comunicación que quita y pone ministros. Esto es algo que, en fin, la separación de poderes también tiene que ver con los medios de comunicación. Y más, nosotros somos la Intereconomía, un medio de comunicación pequeño, pero extraordinariamente independiente. Somos un grupo de derechas, conservador, pero que le pegamos palos al PP día sí y día también. Es decir, A3 Media es un grupo que tiene a la televisión más de izquierdas, que es La Sexta, una televisión más o menos neutra, que es Antena 3, al periódico oficial del Consejo de Ministros, que es La Razón, y con todo ese conglomerado, con Onda Cero, con peones y con soldados en cada uno de las sensibilidades ideológicas, estamos viendo que hace y deshace y tiene más poder probablemente que el Poder Ejecutivo. Esto es preocupante. Malvás pedía la palabra y Gonzalo, venga. Bueno, los conflictos de intereses dentro del gobierno sabíamos todos que existían. Ahora ya tenemos pruebas superfehacientes, además del informe, que eso era una prueba, el informe Abengoa de las 12 páginas, que estaban disputando la política energética. Eso es lo que se está lo que se estaba disputando. Son intereses económicos que generan enormes flujos de dinero. La política energética en España está dominada prácticamente por tres compañías oligopolísticas. Eso se llama, en técnica económica, oligopolios. En el caso de España, además, tiene una característica que es muy ineficiente. Cuesta el 30% más que la media europea. Y además nos manipulan las energías en base a que se utilice menos hidráulica, más o menos nuclear, cada vez menos, porque interesa meter el ciclo combinado para vendernos gas y subir los precios medios. Este tipo de intereses es lo que se estaba discutiendo en el Consejo de Ministros entre el grupo G8, que es el grupo de los amigos de Mariano, que eran 8 ministros, gobierno 8. Eso es lo que significa, básicamente encabezados por Soria, que era su candidato a secretario general del Partido Popular, que es lo que estaba ahí en discusión. Poder, simplemente poder y dinero, ¿no? Entonces, ahí la lucha con el grupo contrario, que es el de Soraya y Montoro, fundamentalmente, ahora Nadal, bueno, que es más independiente de Rajoy, creo yo también, ¿no? Pero claro, si lo juntas con los grupos de presión mediáticos, el más importante en política, que es Antena 3 Media, porque al juntar La Sexta, después del famoso informe del Consejo de Ministros, para lo que Competencia había dicho que no se podía, que era unir Antena 3 y La Sexta, unirlo, que eso habría que verificar si eso es posible o también es otro monopolio, porque hay otro duopolio, que es la información, ¿no? que es Telecinco y Antena 3 Media, es el duopolio de la información, ¿no? ¿Qué es la información? Control de poder económico, porque si presiona, como decíais, y nombra ministros y los quita, hombre, que los quita y los pone. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, esos intereses políticos generan un conflicto que nos cuesta dinero a los españoles, y eso es lo que tenemos que verificar, porque si los informes funcionan desde 12 páginas con el mismo perfil de la propia Abengoa, que es la que tenía intereses en esa política energética y en esa regulación concreta,
pues es una cosa muy grave en términos económicos. Se llama lobby a máximo nivel. Exacto, vamos a ver, por centrar, Balbás, lo que está diciendo Balbás es que en el año 2012 Montoro frenó 2 veces 2 reformas energéticas que había llevado al Consejo de Ministros el ministro Soria, que bueno, pretendía, entre otras cosas, digamos, ir quitando las ayudas a las empresas de energía renovable, entre las que destacaba, la número 1 era sin lugar a dudas Abengoa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Abengoa era el cliente principal del despacho Actualidad Económica, que era el despacho que en el año 2006 fundó Cristóbal Montoro. Soria se planteó, según decía el artículo de hoy, denunciar a Montoro por lo que está diciendo Balbás, por lobby, por presión, por lo que fuera, pero no lo hizo, según confirma en sus memorias, de las que ahora sabremos algo más, para no dañar la imagen del gobierno, muy delicada por aquel entonces, en plena crisis económica. Venga, Cortizo y Benjamín. Bueno, decía Rafael que hay medios de comunicación que quitan y ponen ministros. Yo no creo que sea tan así. Creo que los ministros dan sobrados motivos para ser relevados de sus cargos y determinados medios de comunicación, con intereses en este caso, ponen el foco sobre estas personas. No creo que A3 Media o cualquier otro grupo de comunicación sea consultado por el presidente del gobierno a la hora de hacer una crisis de gobierno y nombrar. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que había, más allá de todo esto que es cierto, y esto que tú planteas también, había sobrados motivos para que Soria dimitiese 6 veces seguidas, de aquí hasta el final de los días. Aquellas 48 horas de explicaciones incomprensibles donde cada vez el lío era mayor, la mentira era más grande, ahora conocemos lo de su madre. Bueno, creo que es un señor que no merecía estar en el gobierno. Tampoco estoy de acuerdo con Zendoya cuando dice que Soria forma parte de los amigos de Mariano. No creo que Soria fuera amigo de Mariano. Yo creo que José Manuel Soria fue un hombre de compañía de Mariano Rajoy cuando en los peores momentos de la oposición, mientras Esperanza Aguirre se pensaba si golpear en un congreso y él iba a Canarias a visitar, me refiero a Mariano, a visitar a su padre que vivía allí entonces, Soria le recogía en el aeropuerto, como en algunos vídeos que hemos visto, le acompañaba a comprar el Marca a la gasolinera de turno. Esto recuerdo haberlo visto en unos vídeos de campaña que difundía el propio Partido Popular y le acompañaba entonces sí, ahí tuvieron una especie de relación, pero yo creo que no era pata negra de una persona con la que haya tenido un crecimiento personal, como por ejemplo si puede ser el caso de Ana Pastor, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Con la componente gallega y demás. ¿Qué veo yo aquí? Yo aquí veo algo que me suena conocido. Veo un síntoma de edad de un gobierno, una historia repetida que no necesariamente es buena, que me recuerda mucho a Solbes, a Fernández de la Vega, a, en este caso, otro grupo de comunicación que buscaba una cadena de televisión y a prácticamente más o menos las mismas tensiones entre los mismos de gobierno, entre los mismos departamentos. Quiero decir, el ministro de Economía después de la segunda legislatura está presionado porque es el tipo que te dice que tu plan no lo puedes hacer. Es el que vas a Consejo de Ministros y aunque vayas con tu código verde, o no recuerdo cómo se llama cuando pasas subsecretarios los miércoles, el índice verde. Índice verde, vas con tu índice verde y llega el ministro y dice no. Y Solbes era un especialista en esto. Tenía cabreado a medio gobierno porque Solbes daba igual lo que dijera Zapatero. Te encontrabas a Zapatero en un acto, sí, muy buena idea, fantástico. Llegaba Solbes y decía no. Bueno, pues esto entiendo que Montoro en alguna medida juega también ese papel. Y luego la vicepresidenta. Hemos tenido otra vicepresidenta con muchísimo poder, como fue Fernández de la Vega. Siempre es un objeto de poder interno, de lucha interna, un caballo a desbocar. Entonces yo, en este sentido, y luego los grupos de comunicación, pues evidentemente en vicepresidencia, o en este caso en Industrias, donde se deciden y se han decidido con el PSOE y ahora con el Partido Popular quién tiene las licencias. Por tanto, yo veo una historia bastante repetida. ¿Cuál es la diferencia, o la notable diferencia que veo aquí? Hombre, es Soria en sí mismo. Es decir, la figura de José Manuel Soria, un señor que va a los hoteles y no paga, un señor que no sabe si tiene cuentas offshore o no las tiene, que un día no las tiene, al día siguiente solo un poquito, al tercer día explica que la abrieron a su nombre, pero que él no sabía nada y sin embargo luego se sabe que sí sabía, luego su madre en Suiza. Es decir, por concluir, si hay materia para que un señor caiga, en la segunda legislatura va a caer antes o después. Benjamín.
Yo es que estoy bastante de acuerdo con esto que cuenta Gonzalo ahora, ¿no? Y bastante en desacuerdo con lo demás que he oído. En desacuerdo sobre todo porque he escuchado mucha teoría de la conspiración en esta mesa, pero poca sustancia más allá de la teoría de la conspiración. O sea, contra Montoro, ¿realmente qué hay contra Montoro? Esas supuestas sospechas sobre su despacho, en el que él no estaba desde hacía años y tal. No hay nada realmente punible contra Cristóbal Montoro, más allá de las críticas a su gestión política, que eso ya es otro debate y no tiene nada que ver en este caso. Pero algo por lo que Montoro tuviera que irse a su casa, que manchase su nombre, su prestigio, más allá de teorías de la conspiración y lo que diga Soria, que creo que está bastante en cuarentena, creo que no hay absolutamente nada. De hecho, a Soria, precisamente el episodio de su madre, como recordaba antes Gonzalo, para mí es lo que destapa, ¿no?, su mentira. Hombre, yo no sé si Montoro le amenazó con sacar esa cuenta de su madre. El caso es que nadie había hablado... Perdona, déjame terminar. El caso es que nadie había hablado de su madre hasta ahora, en estos 2 años o año y medio, no sé cuánto ha pasado desde la dimisión de Soria. Nadie había hablado de su madre. Públicamente. Públicamente, ¿no? Sí. Si tanto le preocupaba que el nombre de su madre fuera arrastrado por el barro, hombre, lo último que haces es sacarlo tú mismo, porque es que nadie tenía noticia de la madre de Soria hasta que él mismo se ha encargado de airearlo, por lo cual es un contrasentido enorme, ¿no? Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, según revelas hoy en tu artículo, si no llega a ser por la filtración que Montoro hizo a Rajoy de la existencia de una cuenta en Suiza de la madre de Soria, este no tenía intención de dimitir. ¿Hubiera aguantado el exministro Soria en su cargo de no ser por este dato que revelas hoy? Bueno, según la versión que nos han contado del libro que ha escrito Soria, él aquella tarde sí pensaba que podía continuar en el cargo porque había ido a Londres en un viaje relámpago y había hablado ya con sus asesores y pensaba que podía defender muy bien lo que había ocurrido 15 años atrás con una sociedad en Jersey. Sí, en aquel momento Soria pensaba que podía continuar en el cargo. Bueno, pero entonces lo sabía, pero ¿qué se sabe de esa cuenta? Porque según Soria existió y cuando su madre falleció en el año 2010 la liquidaron y la declararon. Entonces, ¿por qué temía que Montoro o Soraya la filtraran a la prensa? Es un tema, según explica Soria en su libro, es un tema personal. O sea, él no soportaba la idea de tener que hablar de la cuenta de su madre en Suiza, aunque él piensa que tenía total explicación porque respondía a los negocios internacionales de su padre y que él mismo y sus hermanos la habían liquidado cuando falleció su madre y la habían declarado a Hacienda. Por tanto, no tenía nada que temer, pero no quería hablar de su madre en su comparecencia parlamentaria y eso es el detonante de su dimisión. Bueno, más cosas, Carlos, porque contabas ayer en tu artículo dominical que en 2012 hubo varios choques entre Soria y Montoro a raíz de la reforma energética. Según lo que revelas, Montoro podría haber incurrido, digamos, en un tráfico de influencias, decía Balbás, un lobby, al intentar beneficiar a Abengoa. ¿No es así? Bueno, una de las revelaciones efectivamente es que en el Ministerio de Industria, justo cuando Soria estaba preparando la reforma energética, se encontró con una tremenda oposición del Ministerio de Hacienda. Tanto es así que Montoro hasta 2 veces, en 2 consejos de ministros, le frenó la reforma energética que quería hacer Soria. Entonces Soria le propuso a Montoro, dice, oye, mándame ideas, ya que me la estás frenando. Y entonces, para su sorpresa, lo que llega desde el Ministerio de Hacienda es un documento con el membrete de Abengoa. Por supuesto, un documento que iba en interés de esta empresa termosolar y que iba en contra de la reforma que quería hacer Soria. Pues hoy el ministro ha dicho que no está para rumores, pero lo que queda claro es que la relación entre ambos siempre ha sido tirante y que Montoro finalmente en el 16, el año pasado, se cobró la cabeza de Soria, ¿no? Ha sido un final, ha salido mal parado. La verdad es que Montoro fue el más implacable del gobierno cuando Soria dimitió. Él dijo que no podía estar en el gobierno alguien que había operado en paraísos fiscales y eso dolió mucho a Soria y que contrastaba con el apoyo que estaba recibiendo tanto del presidente del gobierno como de dirigentes del partido. Entonces, en efecto, sí, aquel episodio en la dimisión de Soria realmente fue una muestra de la alta tensión que ha habido entre ellos durante estos años de gobierno.
Un par de cuestiones más, Carlos. A esta relación hay que sumar otro actor principal, en este caso actriz, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que medió en el año 14 para que Soria, digamos, no aplicara la sentencia del Tribunal Supremo que eliminaba 9 canales de la TDT. ¿Por qué estaba Soraya Sáenz de Santamaría aliada con las televisiones grandes y que no se vieran perjudicadas? Lo que cuenta Soria en su libro es que uno de los problemas más grandes que tuvo como ministro de Industria fue cuando tenía que ejecutar una sentencia del Supremo y suprimir 9 canales de televisión. Allí él lo que cuenta es que se encontró solo, que los abogados del Estado le recomendaban que ejecutara la sentencia porque de lo contrario sería prevaricar, y según su versión, en cambio, la vicepresidenta del Gobierno apoyaba a las cadenas de televisión para subsanarlo de alguna manera, para que pudieran mantener las concesiones. Y eso también provocó, según Soria, pues una alta tensión en el Gobierno. Finalmente, él decidió ejecutar la sentencia. Pero entonces, Carlos, está claro que de los frentes que había en la legislatura pasada en el Gobierno entre Soraya, Montoro y demás, versus pues Soria, Margallo, Fernández Díaz, han ganado o van ganando por goleada incluso los sorayos, porque siguen teniendo el gran poder en el Gobierno. Sí, si uno mira lo que llamábamos el grupo de amigos de Rajoy, el G8, cuántos quedan en el Gobierno y lo comparas con los que son etiquetados como fieles a Soraya Sáenz de Santamaría, es indudable que los sorayos se han impuesto al G8, pero no hay que menospreciar que, por ejemplo, en ese G8 se encuentra María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular. Esa batalla no ha terminado. Bueno, por último, Carlos, sobre el libro, ¿en qué punto está la novela de Soria? ¿Está escribiéndola? ¿La ha acabado? ¿Tiene intención de publicarla? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que nos cuentan en el entorno de Soria es que el libro está acabado, son 150 páginas, pero que no ha tomado aún decisión de publicarlo. Carlos, muchas gracias por atender las cámaras del Gato y muy buenas noches. Pues buenas noches, muchas gracias. Vámonos hasta Cataluña, porque sin lugar a dudas es el otro foco de la actualidad de este martes. Hoy, finalmente, tras muchos meses, tras anunciarlo por activa y por pasiva, el Gobierno de la Generalitat ha presentado la futura ley del referéndum de autodeterminación que prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el sí en el eventual referéndum del próximo 1 de octubre. ¡Ojo! Participe quien participe, ya sea el 50% de la población catalana, el 40%, el 30% o el 10%. Les da exactamente igual el índice de participación. Cualquier participación valdría para refrendar el resultado de las urnas y en 48 horas independencia. Bueno, las consecuencias de esta futura ley tendrá que gane el sí o el no. Ojo, porque dicen que tiene todas las garantías. Dicen que es una ley que va a proteger a los funcionarios que decidan involucrarse en este proceso, y dicen que es una ley suprema, que está por encima de cualquier otra ley del Estado, ya sea la Constitución, ya sea el Estatuto, y con lo cual también está por encima de cualquier otro órgano nacional. Nuestra compañera Patricia Tenorio creo que tiene ya preparado un informe de cuáles son los puntos más importantes de esa ley. ¿No es así, Patricia? Muy buenas noches, cuéntanos. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Según se desprende de la presentación de hoy, no se establece una participación mínima. Eso sí, la califican como ley suprema y excepcional que prevalece sobre cualquier otra legislación, incluida la Constitución, ante una previsible prohibición de la ley por parte del Tribunal. En cuanto al resultado, la ley simplemente exige que haya más votos afirmativos que negativos, sin marcar un mínimo de participación ni un porcentaje de síes. Es decir, si hay más votos a favor que en contra, se declarará la independencia de Cataluña. Así está plasmado en el artículo 4 del escrito. ¿Qué pasaría si gana el sí? Pues que en los 2 días siguientes, 48 horas después, se celebraría la sesión ordinaria para efectuar de forma automática la declaración unilateral de independencia. ¿Y qué ocurre si vence el no? Se convocarán inmediatamente elecciones anticipadas. ¿Quiénes pueden votar? Todos los catalanes mayores de edad,
con derecho a voto. Quienes estén en el exterior podrán votar con una autorización especial. Y en cuanto a los que participen en la organización y ejecución del referéndum, la ley asegura que las ampara jurídicamente. Se encargará del recuento y desarrollo una sindicatura electoral que hará las veces de junta electoral y que estará formada por 5 juristas y politólogos propuestos por el Parlamento. Además, la ley prevé la presencia de observadores internacionales, aunque sin especificar quiénes. En otro de los artículos presentados, la ley asegura que todas las autoridades públicas tendrán obligación de colaborar, al igual que los ciudadanos, cuya participación en las mesas electorales se elegirá por sorteo, como en unos comicios nacionales. Se hará en base al censo, un censo ilegal para el que los ciudadanos no han dado su consentimiento. Muchísimas gracias, Patricia. Nos vamos... por cierto, quiero que escuchen a Carles Puigdemont cómo valoraba esta tarde en un acto pomposo en el Teatro Nacional de Cataluña, rodeado evidentemente por todo independentistas, la presentación de esta ley. No hi ha cap poder a l'estat espanyol que pugui frenar. Per això, qualsevol actuació de l'estat espanyol que vagi adreçada contra els polítics, contra els treballadors i servidors públics, contra les empreses privades, cap d'aquestes actuacions no podrà paralitzar l'element clau, no podrà actuar contra les persones. I la victòria la farà possible la gent. Nos vamos hasta Barcelona. Jordi Cañas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gonzalo, y a todos los compañeros de la mesa. Lástima que no estés en un día como hoy en el plato, pero no podíamos dejar de preguntarte la opinión. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber, ya sabes que es obligatorio para todo ciudadano catalán que ese día, a quien por sorteo le toque ir a las mesas electorales, deberá acudir. Como te toque, Jordi, por sorteo y recibas esa notificación, no sé si acudirás a esa mesa electoral el 1 de octubre a este referéndum. ¿Qué harías en ese caso? Bueno, yo como demócrata lo que haré será quedarme en mi casa. Lo primero que haré será, si me llega una papeleta electoral, será poner una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, porque este gobierno que está comportándose como un gobierno golpista habrá cogido mis datos para un uso ilegítimo. Por eso será lo primero que ya hubiera hecho, y evidentemente no iba a asistir a un referéndum ilegal, porque así lo ha determinado el Tribunal Constitucional y porque así lo determina nuestro estatuto y nuestra Constitución. Por lo tanto, no iría. No creo que me viniesen a buscar tampoco a casa. Bueno, Jordi, vamos a analizar esta ley. Vote quien vote, es decir, da igual el tanto por ciento de catalanes que decida ir a las urnas, un 10%, un 15, un 20, un 40%, pero aunque sea minoritario, va a ser vinculante. ¿Qué te parece? Bueno, primero me gustaría que analizásemos lo que ha pasado hoy, ¿no? Es otro día histérico, de estos famosos días históricos de Cataluña. Una ley que se presenta en un teatro, que en vez de haber deliberación democrática y propaganda, porque no se presenta en un parlamento, y lo hace un gobierno que está comportándose como un gobierno golpista. Por lo tanto, de verdad, entrar en lo que dice esta ley, que es una ley que va a durar, yo creo que exactamente el tiempo que tenga de aprobarse en el Parlamento, porque automáticamente será suspendida, es entrar en su marco. De cualquier manera, lo que sí que deja claro esta ley, los diferentes aspectos que desarrolla, más o menos fantasmagóricos, como que es una ley suprema, o como la obligación a ir, por ejemplo, es que es una ley que deja muy claro cuáles son los verdaderos comportamientos democráticos de este gobierno y de los socios que le apoyan, que es ninguno. Es decir, se les llena la boca de democracia cuando se está comportando como un gobierno simplemente autoritario, que viola las leyes, que viola el estatuto, que viola la Constitución y que puede amenazar la propia autonomía de Cataluña y la convivencia de los ciudadanos de Cataluña. Bueno, Jordi, vamos a ver la reacción del Gobierno. Hoy hemos escuchado al ministro catalá, que me gustaría que volviéramos a escuchar, y te pido una opinión, a ver si te parece. Sí que es verdad que se ha producido hoy, vamos a darles ese margen de 24 horas, a ver qué dice mañana, no sé si vicepresidencia o el propio presidente del Gobierno, pero sí lo que ha dicho de momento el ministro de Justicia, y te pido ahora una opinión. Escuchamos al ministro catalá. Ese proyecto, en los términos que hemos conocido hoy, nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque es manifiestamente antidemocrático. Yo creo que es contrario a la Constitución, en los términos que lo hemos conocido hoy, como digo, contrario a la Constitución, contrario al Estatuto de Cataluña y contrario a la democracia, porque niega la participación de los representantes de los ciudadanos, porque crea un sistema firmemente antidemocrático. Bueno, Jordi, dice el ministro de Justicia que es antidemocrático y que nunca lo vamos a ver en el ordenamiento jurídico. No sé si es la respuesta que esperabas por parte de nuestro representante público, en este caso el titular de Justicia. ¿Qué te parece?
Bueno, pues insuficiente. Lo que ha dicho es cierto. Es decir, es una ley que vulnera el ordenamiento jurídico vigente, es decir, el Estatuto y la Constitución, es decir, el ordenamiento jurídico básico, que es una ley que contraviene la jerarquía normativa y que es una ley que viola todas las leyes que hay ahora mismo en vigor en Cataluña y en el conjunto de España. Por lo tanto, eso es evidente. A mí lo que me gustaría escuchar no solo del ministro catalán, sino en general del Gobierno de España, de su vicepresidenta y del presidente del Gobierno de España, es, como ciudadano catalán y como ciudadano español, las garantías de estas que hoy hablaba Puigdemont, de esas garantías que ellos proponen para el 9 de octubre, las garantías que el Gobierno de España va a dar al conjunto de ciudadanos de Cataluña para evitar que un gobierno prevaricador, que un gobierno que tiene un comportamiento clara y llanamente golpista, no se salga con la suya y que no violente ni el orden constitucional, ni el orden democrático, ni el orden jurídico y sobre todo que no permita que violente el orden público en Cataluña, llevando a una confrontación y a una lucha institucional, una confrontación institucional que no sabemos qué magnitud puede alcanzar. De verdad, yo creo que en estos momentos que se impone la contundencia y la serenidad, yo he hecho en falta unas declaraciones mucho más firmes, mucho más contundentes, democráticamente, asegurándonos a los catalanes que no va a permitir que un gobierno prevaricador y golpista violente nuestra convivencia. Bueno, Jordi, una última cuestión, o dos cuestiones más, pero la penúltima. Me gustaría que escuches al vicepresidente Junqueras diciendo que, ojo, esto no se va a parecer al 9N del 2014, entre otras cosas porque va a ser un referéndum vinculante. Le escuchamos. Es un referéndum que tiene una ampara legal, que tiene una ley que lo ampara, una ley fundamentada en la legalidad vigente, en la única legalidad posible y que además será vinculante porque este es nuestro compromiso, el de hacer vinculante la voluntad de los ciudadanos. Y es un referéndum que se hace con todas las garantías, incluso con más garantías de las habituales. Bueno, Jordi, si finalmente se llega a celebrar, estos van en serio. Al día siguiente, 48 horas después, proclaman la independencia, según Puigdemont y Junqueras, que le acabamos de escuchar. Pero por mucha verborrea con la que adorne sus interminables homilías, no deja de ser mentira todo lo que ha dicho desde el principio hasta el final. No hay ninguna ley que ampare nada, esta ley va a ser suspendida, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, hay un estatuto vigente en Cataluña que ellos están violando y hay un orden constitucional. Mire, evidentemente, si analizamos lo que ha pasado estos últimos días, sobre todo ayer con la dimisión o con el cese del Conseller Baiget, esta gente huye hacia adelante, esta gente sabe que tiene que quemar las naves, ya las ha quemado las naves y que tiene que seguir hacia adelante. Sus declaraciones simplemente sirven para seguir animando, entre comillas, a la tropa, a aquellos fieles que siguen, como los integristas, la fe del proceso, del procesismo, y que siguen alocadamente a un presidente y un gobierno que ha decidido convertirse en un gobierno golpista. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bien, lo que diga Junqueras y lo que diga esa ley, uno y otro, no se van a aplicar en Cataluña. El único problema, y lo único por lo cual tenemos que estar preocupados como ciudadanos, no es solo por el comportamiento de este gobierno, sino por el comportamiento que vaya a tener el gobierno de España y la justicia de nuestro país a la hora de poner a esta gente donde le corresponde. Frenar un golpe de Estado que estamos viendo en diferido, una especie de cámara lenta, y garantizar, sobre todo, yo insisto en este concepto, garantizar a los servidores públicos y al conjunto de la ciudadanía de Cataluña sus libertades y sus derechos amparados por el Estatuto, la Constitución y el ordenamiento jurídico que este gobierno pretende violar. Las palabras de Junqueras sirven para animar a los suyos y yo lo que espero es que haya no solo palabras, sino comportamientos y gestos que garanticen a los ciudadanos su tranquilidad en nuestro país. Bueno, Jordi Cañas, muchísimas gracias. Veremos cuáles son esos gestos y esas palabras del gobierno para tranquilizar a todos estos catalanes que entiendo yo que deben estar nerviosos. Gracias por haber atendido a las cámaras del Gato de esta noche y muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a toda la mesa y a los espectadores. Hasta otra, Jordi, te vemos en plato la semana que viene. Bueno, venga, análisis. ¿Qué os parece? Porque ya la ley ya está aprobada. Sí, no, vamos a ver. Hay un hecho que es muy preocupante, ¿no? Y es que aparentemente el gobierno no se entera de lo que está pasando. O sea, vive en un mundo... Los separatistas viven en un mundo irreal, pero es que el gobierno también. Porque cuando dice el ministro, que por cierto en sus declaraciones hay una frase que no tiene precio, dice, yo creo, creo no tiene precio.
Yo creo que es inconstitucional. O sea, eso es de... Tendré que mirármelo con más calma. No, eso es de antología, porque revela tal debilidad de espíritu, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, cuando él dice, esta ley nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, no se ha enterado. Es que ese ordenamiento jurídico del que él habla, los separatistas hace tiempo que han dicho que no lo aceptan, que les importa un bledo y que no lo aceptan. Por consiguiente, eso revela que el señor ministro no se entera de lo que está pasando. Bueno, dicho esto, vamos a ver. Aquí hay algunos elementos que son dignos de ser señalados. Por ejemplo, la inacción del gobierno, que empieza a ser dolosa ya, la inacción del gobierno, tiene un efecto pernicioso en términos sociológicos. Y es que la mayoría de catalanes, que todavía son mayoría ligera, pero mayoría, que por supuesto quieren seguir siendo españoles y quieren vivir bajo el amparo de la ley, ante la absoluta inanidad del gobierno, se sienten desamparados y pueden entrar en un estado de resignación. Es decir, bueno, como el gobierno no hace nada, esto quiere decir que esto, bueno, pues... Todo el campo es orégano. Hemos de conformarnos. Entonces, claro, eso es letal, porque si al final el gobierno se decidiera hacer algo... Es una fábrica de independentistas por contagio. No, es que si al final el gobierno se decidiera hacer algo, tendría que contar con esa masa social de catalanes leales al ordenamiento vigente para darle sustento social a las medidas duras que tendría que tomar. Si los ha desactivado previamente con su absoluta inactividad y pasividad, se encontrará sin base social. Entonces, yo he hecho, en fin, mis cálculos y para aplicar el 155 ya no hay tiempo. ¿Ya no hay tiempo? Ya no hay tiempo porque, aunque no se ha desarrollado legislativamente el artículo de la Constitución... Hasta el 1 de octubre no hay tiempo. No, es que el artículo no está desarrollado. Lo cual podría ser una ventaja, porque le da al gobierno margen. Pero hay un problema, que el reglamento del Senado, artículo 179, sí dice cómo hay que aplicar 155. El reglamento del Senado. Y el procedimiento, si lo leéis, veréis que, yendo rápido, entre 4 y 6 semanas. Agosto está muerto. Por tanto, como se despierte Soraya Sá de Santa María el 10 de septiembre, ya no le dará tiempo a hacerlo. Entonces, claro, como no podrán usar el 155, tendrán que utilizar la vía fáctica. La vía fáctica es enviar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que impidan que se celebre el referéndum. ¿Cómo, Alejo? ¿Cómo se impide? Bueno, pues clausuras los colegios, ya está. Así de simple. Sí, sí. Confiscas las urnas, las papeletas... A ver, venga, más opiniones. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo me gustaría decir, además, lo digo solamente un poco a efectos pedagógicos, porque a veces yo sé que es una obviedad, a lo mejor es la obviedad de las que nos hablaba Alejo, que tienen algunos con ese tono que nos contaba al principio, ¿no? De Puigdemont, ¿no? Que habla cosas que son de perogrullo, y las habla con un tono exagerado. A lo mejor esto es de perogrullo, pero yo pienso que todos tenemos derecho a decidir, lo hago todos los días, todos tomamos una decisión, ¿no? Pero derecho a decidir, el derecho a decidir del que estamos hablando es un derecho que no existe. Yo no sé cómo explicarlo. O sea, esto no existe, ni en el derecho internacional, ni en el derecho español, ni en el derecho humano. Esto no existe, el derecho a decidir. Sí que existe el derecho que tienen los pueblos a la autodeterminación y que se da en determinadas circunstancias. De guerra y de despoblación, sí, y colonización, falta de derechos humanos. Que no es el caso de Cataluña. No es el caso, porque es una resolución de la ONU, la 1514 /15 de 1960, y que establece este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, la situación que se tiene que dar es la del derecho. Y claro, y hay quien dice, bueno, pues es que esto de aplicar el derecho, pero claro, es que si no, ¿cómo llegamos a un entendimiento? Pues eso,
Pues eso, lo que tienen ustedes es que buscar... Pero un momento, Miguel Ángel, en referencia a lo que haces, en su exposición de motivos, la ley, entre otras cosas, hace referencia a los tratados internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación. Lo digo porque justo lo que estás diciendo, en la exposición de motivos, la ley hace referencia a eso. Pero es lo contrario de la verdad. No, yo te digo esta ley de independencia, Gonzalo, por eso es te que digo. la ley es falsa de toda falsedad. Entonces, lo que hay que partir es de eso. Y entonces, si entendemos esto y todos llegamos a esa conclusión, nos daremos cuenta también de otra cosa, que hoy ha sido un día histórico, como todos los días, como los derbis. Todos los derbis son históricos. Cada 6 meses tenemos una final del siglo, ¿no? Pues esto ha sido otro día histórico de Cataluña, que no ha valido absolutamente para nada, porque es un anuncio de otro anuncio, porque no han presentado nada en el Parlamento, los recuerdo, no han presentado nada en registro. Para que no se lo anulen. No, es un anuncio de un anuncio de un anuncio que van a hacer. Entonces, esto es algo más del independentismo. Yo solamente haría una pregunta para terminar, ¿no? Puigdemont no tiene partido ahora mismo, está apoyado en una serie de señores que le tienen sometido y que también luego tenemos oportunidad de hablar, que le obligan a quitarse del medio a cualquiera que provoque cualquier tipo de situación que sea contraria y que no sea de trinchera, a cualquiera que no sea un soldado bien avenido y que no se ponga firme. Pero yo pregunto, la CUP y ERC, que pasan por ser partidos de izquierdas, ¿qué tiene que ver la izquierda y la igualdad con el independentismo y el nacionalismo? Y a mí, yo te lo explico. No es un partido de izquierda. A mí me gustaría es un partido antisistema de ruptura. Es que yo no lo entiendo. Tú te has puesto didáctico, y yo te lo agradezco mucho, con lo del derecho a autodeterminación, y está íntimamente ligado con eso. El derecho a autodeterminación se gesta que tú ahora te vas a poner didáctico también. Se gesta en la ONU a partir de mediados del siglo pasado, cuando comienzan los procesos de descolonización, generalmente de países europeos, en África y en Asia fundamentalmente. En ese momento se legisla el derecho a autodeterminación y la izquierda se suma a través de una orden del Comitren a todos los partidos comunistas de esos países, de esas excolonias, en África y en Asia, les da la orden de sumarse a los movimientos independentistas, legítimamente independentistas, surgidos en los años 30, en los años 40, en los años 50 y triunfantes en los años 60 en esas colonias, excolonias de metrópolis europeas. El Comitren, o sea, la Internacional Comunista, viendo la fuerza que tienen los movimientos separatistas en Vietnam, en Argelia, en infinidad de países africanos y países asiáticos, el Comitren, esta fuerza política hay que utilizarla. Y a los partidos comunistas les ordena sumarse al independentismo hasta el punto de abanderarlo, para hacerse luego con el poder en esos países independientes, recientemente independientes. Ahí es cuando la izquierda se suma al independentismo y a partir de ahí pero bueno, Eduardo, la historia del coqueteo de la izquierda con el independentismo es algo habitual. Que sí, pero estoy de acuerdo en todo eso que has dicho, pero vamos a ver, estás hablando del Partido Comunista, que la izquierda en origen no es independentista, cierto, que la izquierda en origen no es independentista, porque los movimientos independentistas en España surgen de las burguesías vasca y catalana, en España y en Europa Central, y del romanticismo, fundamentalmente del romanticismo alemán. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Lo que hoy hemos visto, a mí me recuerda lo que dice Hölderlin, el gran pilar del romanticismo alemán, junto con Schiller, que establece esa metáfora maravillosa. Dice: yo solo creo en la teocracia de la belleza. Bueno, pues el separatismo no cree más que en la teocracia de la independencia. Y ante esa teocracia separatista, todo lo demás, como muy bien dice Alejo, no vale de nada. Lo ninguneamos, lo soslayamos. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la igualdad. No, pero vamos a ver. ¿A dónde están llegando? Por sus méritos propios a ningún lado. Están llegando como punta Alejo hasta donde el gobierno les está dejando llegar. Venga, vamos a escuchar más opiniones y Miguel Ángel introducía un elemento que creo que es fundamental. Esta ley, ojo, no está presentada en el Parlamento, lo han hecho muy inteligentemente, lo han hecho ante la opinión pública, ante la prensa, y la pregunta es: ¿hasta cuándo va a aguantar o a alargar los plazos la Generalitat para presentarla en el Parlamento, un momento en el cual
el Estado o el Constitucional, la puede intervenir. No sé si puede ser verano, no sé si puede ser septiembre, porque de momento el Estado con esta ley poco puede hacer porque no está presentada en el Parlamento, o aprobada, mejor dicho, ¿no? Venga, Cristina. Vamos a ver, aquí hay que recordar quién es el señor Puigdemont, al cual no ha votado ningún catalán. Ningún catalán. Puigdemont es el candidato de las CUP. Las CUP es el 8% del voto catalán y el 0 a la izquierda del resto de España. Nada más. Ni las CUP ha pedido jamás la igualdad, ni señor Junqueras reconoce ningún tipo de legalidad en la ley, o ningún tipo de legitimidad en la ley española, ¿vale? Las CUP es un partido rupturista que siempre ha dicho que lo que pretende es la ruptura unilateral. Y el señor Puigdemont lleva los plazos de las CUP y se ha encargado al último consejero por deseo explícito de las CUP. Aquí el problema es que quien no reconoce o a quien no le da la gana de reconocer el peligro real es al Gobierno de España. Porque tenemos a la señora vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha dicho hoy que en 24 horas el Gobierno puede actuar para anular la ley del referéndum independentista. En 24 horas, si llevamos años esperando, en el que además ha dado tiempo a que más de la mitad de la población catalana pues esté actualmente por esta absoluta sinrazón. Tenemos 6 embajadas en Berlín, en Estados Unidos, en Londres, en Buenos Aires, 40 millones gastados en embajadas, oficinas, delegaciones abiertas en Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Asturias. Madrid. Oye, y tenemos a un partido socialista más preocupado en utilizar eufemismos que en ser un partido constitucionalista, y en el PP que dice que el Partido Socialista es necesario para la estabilidad de España. Tenemos a un Vara que dice que hay que salir al encuentro de los catalanes, ¿vale? Que de repente ha perdido la razón porque tiene que complacer a Pedro Sánchez. A Ximo Puig financiando al independentismo, pero obsesivamente en la Comunidad Valenciana. Oye, a Lambán diciendo que el catalán es idioma oficial en Aragón. ¿Pero qué queremos? ¿Pero qué es lo que queremos? No hablemos de la aplicación del artículo 155. ¿Ha habido una sola inhabilitación de alguno de estos cargos? Sí. Sí, ¿Cuál? OMS. Ha habido tres. OMS, Francesc OMS, ¿Y por el Tribunal Supremo. qué hace Forcadell? Artur Mas, Joana Ortega también. No sé, todos los diputados de Convergencia ahora mismo. Eso es igual. Bueno. Sí, no, desde luego es interesante lo que dice Cristina. A ver, Alejandro. La ley. Un momento, Alejandro, vamos a completar esta primera ronda. Todas las medidas legales simplemente las ignoran. Sí, no las reconocen. También se llama Alejandro. No, yo me llamo Alejo. Alejo. Cada uno es un hombre. Por ir a uno de los orígenes de todo esto, son aquellas elecciones autonómicas, pero que ellos presentaron en clave plebiscitaria. De hecho, hubo una unión antinatura entre el principal partido en ese momento y el principal partido de la oposición para ir juntos, insisto, en clave plebiscitaria, donde se le preguntaba a los catalanes independencia sí, independencia no, y lo perdieron. Entonces eso ya fue un indicativo de que no es la democracia el motor del procés, del mal llamado procés. El motor es la independencia en sí o la huida hacia adelante. La prueba de que la democracia no es el motor de este proceso es que en caso de que el resultado saliese que no, al poco tiempo ya estarían pidiendo otro referéndum. Con lo cual, no es una escuchar al pueblo porque nos piden un referéndum, no. Y no hay más que ver el cutrerío con el que se está haciendo. Hemos podido verlo. Sin censo electoral, claro. Sin una tutela de una Junta Electoral Central. Sí, ojo, dicen que hay una sindicatura que va a velar. Pero no está reconocida. Fíjate que hablan de observadores internacionales. Claro, la suya. Claro, pero a eso me refiero con el cutrerío. Hablan de unos observadores internacionales que yo no sé si es que les van a pedir prestados a Batasuna, al grupillo que fue al paripé, aquel del desarme, pero no me parece que tampoco haya una... Fijaos que el propio concurso que convocó la Generalitat para fabricar las urnas para el referéndum, se ha declarado desierto en algo que, llamadme mal pensado, pero me da un poco la sensación de que las propias empresas que se presentaron de aquella manera. ¿Cuál es el problema? Que aquí el que sale en la foto le pueden meter mano legalmente. Claro. Hablábamos antes de Kikoms, que quedó inhabilitado. Bueno, a lo mejor el día de mañana no es una condena corta con una inhabilitación. Un año, Por eso me parece corta. O sea, te quiero decir que... que a lo que voy es que
se ha presentado en un teatro, no se ha presentado de manera oficial, que estamos en el terreno de esa escenificación sin que nadie se atreva a dar el paso porque les da miedo y el que todavía encima expresa sus dudas lo purgan. Sí, Alejandro, pero todo esto al unga tribal del independentista de a pie, al que están como los neozelandeses antes de un partido de rugby con el unga, todos esos matices muy bien señalados por ti y por el resto de la mesa, no los capta. Él no ve más que la estelada y ve a Puigdemont bajando de la cumbre más alta de Montserrat con la ley suprema, como si fuera Moisés con las tablas de la ley. Porque parten de dos apriorismos falsos. La ley suprema es esta, la que hoy han presentado. En un teatro, en un circo o en una barraca de feria, da lo mismo, pero la han presentado. Y al unga, esta noche está encantado de la vida, iba a decir una barbaridad. Está encantado de la vida. Está como si hubiera tomado una sobredosis de Viagra. El del unga de la tribu separatista. Ya lo has dicho. Bien. Sí. Pues exacto. El apriorismo es que esta es la ley suprema. La ley española aquí no cotiza. Oiga, pero ¿qué carajo me está usted diciendo si usted cobra el sueldo de la ley española? Eduardo, pero ante todos estos que, por decirlo de una manera más correcta, son los más fanáticos, los que tienen el sentimiento más enraizado más dentro de sí, pero con todo esto, ¿qué hay que hacer? Porque todos estos creen a pies juntillas en su camino hacia Ítaca, quieren firmemente la independencia. Te lo digo porque con todo esto no se puede, hay que tener eso en cuenta. Lo hemos hablado mil veces tú y yo en conversaciones de redacción, comiendo, tomando café. Esto se ha hecho tan mal a lo largo de los últimos 40 años. Y sobre todo, porque esto no comienza, como dice ahora el PP, esto no comienza con la aparición en escena de Zapatero y el estatuto a la carta de Pascual. Esto comienza cuando a este señor, Aznar, le corta la cabeza para entregársela en bandeja de plata a Jordi Pujol. A partir de ahí comienza el proceso que finalizará el próximo 1 de octubre. A partir de la defenestración política de Alejo Vidal Quadras en Cataluña a manos del PP. Ahí comienza, esa es la génesis. Ahí comienza. Y con esta generación y media, o estas dos generaciones que se han criado en el unga tribal del separatismo, no queda más remedio que tratar de reeducarlas, cosa difícil, porque ya son perros viejos. Hay que arrebatar las competencias educativas. O simplemente darlos por perdidos. Hay que devolver las competencias educativas. Que un espectador nos denuncia lo siguiente, por favor, no confundir catalanes con separatistas. Claro que no. Muy bien. Un momento, la mayoría de los que vivimos en Cataluña queremos seguir siendo españoles. Creo, muy bien. No lo digo 100%, que nadie en esta mesa y un servidor no hemos caído en ese desliz. Si ha sido así, pedimos perdón. No, disculpas en el sentido de decir que queda clarísima la diferenciación y gracias por hacernos... Hemos dicho que Puigdemont no lo ha votado ningún catalán. Eso es lo que sí que es verdad. Y gracias por hacernos este recordatorio. Lo que pasa es que esta mayoría que efectivamente quieren seguir siendo españoles y quieren vivir bajo el imperio de la ley, como los dos grandes partidos nacionales a lo largo de estas décadas los han abandonado, pues han ido desmoralizándose, ¿no? Y están desmovilizados. Pero hay dos cosas que me gustaría apuntar, porque, en fin, para clarificar determinados asuntos. Hace unos meses ya que empezaba a verse con toda claridad que se lanzaba el golpe de Estado, sin ningún tipo de disimulo. Se podía haber hecho una cosa que hubiera sido de una eficacia absolutamente sensacional y que además es incruenta, totalmente incruenta, y que no debe tener cobertura legal, pero, hombre, dado que los otros reniegan de la ley, pues vamos a darles un poco su propia medicina. Y además, yo creo que entra en las facultades del gobierno, del Ejecutivo. Yo lo que hubiera hecho, hace ya 9 meses, un año, decir, mira, como está claro que se está preparando una rebelión contra la Constitución y una operación inconstitucional e ilegal con los fondos del Tesoro Público, como medida cautelar, a partir del mes que viene no se hacen transferencias a la Generalitat de Cataluña hasta que esto se calme.
Entonces, la Generalitat de Cataluña hubiera dicho, esto es ilegal, no puede ser. La ley de financiación autonómica, la ley de presupuestos del Estado. Y entonces yo, Rajoy, le hubiera dicho, sí, bueno, vaya usted a los tribunales, porque yo, claro, es que obedeceré a los tribunales. Usted vaya a los tribunales. En los tribunales la cosa se va demorando, como podéis comprender. Generalmente. Entonces el mozo de escuadra ya lleva 3 meses sin cobrar. El funcionario de la Conselleria de Enseñamiento y todos los profesores ya llevan 3 meses sin cobrar. Y entonces en el seno de estas honradas familias catalanas se produce la siguiente escena. Escolta, Gonçal, deixa't ja de porrades i demà vas a treballar. Ens deixem d'independències que els nens han de menjar. ¿Entiendes o no? Y se acaba la broma. Bueno, esta era una cosa que se podía haber hecho, que es facilita, todo lo tiene todo el mundo, pero no ha querido hacer. Y después viene la segunda cosa. La segunda cosa es que la ley está de parte del gobierno, por supuesto, y los tribunales, el Constitucional, el Supremo y el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, irán dictando las resoluciones y las sentencias oportunas para invalidar todo lo que estos hacen. Pero hay un detalle, que alguien tiene que hacerlo cumplir. Porque el señor de la toga no lo va a hacer cumplir, no va a ir él a coger por las solapas a Puigdemont. El de la toga escribe la sentencia, la sella, la firma y a volar. Y le da curso. Pero después ha de haber alguien. Y ahí es donde mi pregunta es, si nos está viendo la vicepresidenta. Bueno, Rajoy no nos está viendo porque es su hora de leer la prensa deportiva. Ha empezado el tour, además. Pero vamos a ver, si nos está viendo la vicepresidenta, que es muy laboriosa, vamos a ver, estimada vicepresidenta, ¿hay un plan para hacer cumplir la ley? Y si existe, ¿nos lo podría comunicar para nuestra tranquilidad? Y esta es la respuesta de la vicepresidenta. ¿No? La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley de referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas va a declarar la independencia. Pero una cosa está clara, el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. Te está contestando. Al Estado le faltan 24 horas, un momento, para paralizar estas leyes. Sí, pero fíjate lo que ha dicho, recurrir estas leyes y decretar su tal. No. No, momento, no ha dicho eso. No, te digo, si ya sé lo que ha dicho. Para paralizar y recurrir. Porque una vez que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, se paraliza automáticamente la ley hasta que resuelva. Pues con lo cual, te traduzco lo que es paralizar. Sí, si es que entiendo la lengua común de los españoles. ¿Qué es paralizar? Vale. Paralizar significa impedir mediante la fuerza la ejecución de una acción. Eso es lo que quiere decir paralizar. Porque no creo que lo paralice con pases mágicos. Vamos, digo yo. O sea, entonces tendrá que paralizarlo. Paralizarlo es, si a mí me quieren paralizar que ahora yo escriba, ha de venir una mano, me ha de coger el bracete violentamente y no dejarme que escriba. Bueno, entonces entiendo que lo que nos ha dicho sutilmente la vicepresidenta es que está dispuesta a utilizar la fuerza legítima y legal del Estado para impedir que se dé el referéndum. No, pero sobre todo, fijaros también, Alejo, que no ha dicho el gobierno, ha dicho el Estado, no ha dicho al gobierno le bastan 24 horas, que lo podría haber dicho, porque tiene suficiente... Ha dicho el Estado. El Estado utilizará al gobierno. Porque vamos, evidentemente. Pero bueno, sobre todo, las declaraciones que más están dando de qué hablar han sido las pronunciadas hoy por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien hoy, en un acto de conmemoración del 40 aniversario del ministerio que ella en estos momentos dirige, ha dicho que el ejército tiene, entre otras cosas, la misión de salvaguardar la democracia y de garantizar la unidad y la soberanía de España. Evidentemente, imagínense la reacción que ha tenido estas palabras, ¿no? Vamos a escucharla cómo lo ha verbalizado. Por tierra, mar y aire, nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución española, pero también la integridad
y la soberanía de nuestro país. Fuerzas de seguridad del Estado, sí, Bueno, pero el proteger gobierno... los valores de la democracia, la soberanía de España y la unidad. Y yo pregunto, ¿es casualidad que hoy, en la presentación de esta ley de la independencia, de transitoriedad de los independentistas, María Dolores de Cospedal, ministra del ramo, haya hecho estas declaraciones teniendo en cuenta que, ojo, vamos a ver el artículo 8 de la Constitución porque no ha dicho nada raro, no se ha inventado nada. La Constitución, nuestra Carta Magna, en su artículo 8 dice lo siguiente. Pero es una cosa que los políticos no suelen verbalizar, que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Un artículo que nadie hace referencia por no ser calificado, qué sé yo, como si facha, como si militarista, como si extrema derecha, franquista, lo que sea. Un momento, Alejo, que pedía, a ver, ¿qué os parece esto que ha dicho Cospedal? Ya sabemos que las fuerzas de seguridad del Estado están preparadas para actuar y además lo están deseando. Este artículo no se refiere a la policía y a la Guardia Civil. No. Se refiere al ejército. No, además. Pero Cospedal sí que se ha referido a la Guardia Civil, ha dicho el ejército y la Guardia Civil. La Guardia Civil es mitad militar, vale, pero yo te digo lo que ha dicho la ministra. La Guardia Civil, a diferencia de la dependencia militar, depende de interior y de defensa. Pero ¿dónde está el gobierno? O sea, ¿dónde está el Estado? O sea, si es que realmente la gente sabe perfectamente que las fuerzas de seguridad del Estado y la Guardia Civil, el Ejército, no van a actuar sin amparo de la ley, sin ningún puede tipo suceder. De hecho, ya sucedió, que es a lo que creo que se quería referir. Eso no va a ocurrir, hombre. En octubre del 34, Lluís Companys proclama el Estat català. Entonces, un general de 8 apellidos catalanes, Domingo Batet, natural de Tarragona, ante el manifiesto acto anticonstitucional perpetrado por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, actúa motu propio, sin esperar a recibir la orden del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Y motu propio se planta ante el Palau de la Generalitat, pega un cañonazo, disuelve aquella situación, detiene a Lluís Companys y a todos los que le acompañaron en esa declaración del Estat catalán y pocas horas después llega la orden, a la par que la felicitación de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República en aquel entonces, felicitando al general Domingo Batet por su actuación. Era Lerroux. Exactamente, el jefe de gobierno era Alejandro Lerroux. Entonces tenemos Por cierto, para que nadie le tache al general Batet ni de fascista, ni de nazi, ni de imperialista, ni de franquista, el general Batet posteriormente, muy pocos años después, fue fusilado por el ejército franquista por no sumarse al alzamiento del 18 de julio. Era un patriota español, de los pies a la cabeza, con 8 apellidos catalanes, nacido en Tarragona. Venga, Alejandro. O sea que si se activa al ejército, Dios quiera que no llegue el caso, que no sea necesario hacerlo, pero si se activa al ejército no sería ni facha, ni fascista, pero ni franquista, ¿os parece ni casualidad, imperialista? Alejandro, que hoy Cospedal, coincidiendo con la presentación de esta ley, haya recordado lo que dice la Carta Magna en su artículo 8, lo haya verbalizado, cuando yo no recuerdo en mi joven trayectoria que nadie, ningún político lo haya verbalizado jamás? Pues mira, no lo sé. Y es verdad, Gonzalo, que nos encontramos ahora mismo en una situación en la que bueno, pues quizá eso dicho hace un par de años hubiese generado lo que muchas voces llaman eso de la fábrica de independentistas, ¿no? Hoy le podrían haber achacado a la ministra de Defensa haberse convertido en una fábrica de independentistas, y es que al final, oye, la no acción estamos viendo que tampoco es que haya servido precisamente para aplacar el independentismo, más bien todo lo contrario. Y es que el gobierno está en una situación en la que yo de verdad, y lo he dicho muchas veces en esta mesa, no sé cuál es la solución. Seguramente si la supiese no estaría aquí, estaría en un despacho de poder. La verdad es que yo tengo muchas dudas de que el artículo 155 sea la solución. No digo que no lo sea, pero simplemente digo que no lo sé. Tengo dudas, lo reconozco. Lo que pasa es que, oye, es que el gobierno no ha sacado ni tarjeta amarilla, es que ni siquiera ha sacado tarjeta amarilla. Me da un poco la sensación de que estamos ante esas previas de gran partido en la que los entrenadores hacen sus entrenamientos a puerta cerrada para que el rival no sepa cuál es su táctica.
quiero pensar que es eso, porque hay una cosa que me da todavía más miedo y es que efectivamente no haya táctica, es decir, que no haya un plan, que no haya una alternativa, que no haya una manera de garantizar que vamos a seguir siendo como... ya simplemente te digo que se vaya a cumplir la ley, ¿no? Que vayan a ser defendidos esos catalanes que en Cataluña se sienten catalanes y españoles y que no quieren la independencia. Esa gente también tiene derecho a que su gobierno le defienda. Y antes hablábamos de dónde está el origen de todo esto. Yo la verdad es que no sé dónde está el origen. No sé si el origen está en el 78, si está en el 2004 o si está en el 2012 con la llegada de Artur Mas. Pero sí que sé que en el País Vasco también había independentismo. Y, por cierto, con unas consecuencias, como todos sabemos, absolutamente devastadoras. Pero también sé que los discursos políticos muchas veces ayudan desde la responsabilidad o la irresponsabilidad a crear climas de opinión. Y me gustaría, en ese sentido, comparar la actitud que ha tenido el PNV, sin que sea muchas veces un partido del que haya que fiarse muchas veces, ¿no? Pero en ese sentido de la independencia, Urkullu no ha sido una persona que haya estado con el raca-raca de la independencia durante todo su mandato, mientras que Artur Mas o Convergencia y Unió, por cierto, con consecuencias desastrosas para ellos y para su futuro, sí que han estado durante todo el tiempo alimentando unas esperanzas en una parte de la sociedad catalana que se las ha creído. Entonces muchas veces me pregunto que qué va antes, si el huevo o la gallina, es decir, si va antes la manifestación del millón de personas o los políticos que la alientan. Tengo esas dudas, ¿no? Hombre, siempre se ha jugado. A ver, un segundo. Miguel Ángel, que pedía la palabra antes. Venga, a ver. Sí, yo de todas maneras creo que con lo de hoy, decía antes que había cambiado poco, bueno, ha cambiado algo, ¿no? Que son las deserciones. Se han producido una deserción, yo creo que es importante en el seno del gobierno catalán, y es importante también decir que el gobierno catalán lo que ha introducido es a la gente normal, a los particulares, les ha introducido en el riesgo. Ha dicho, a partir de ahora tenéis que poner vuestra cara. Eso cambia algunas cosas, sobre todo el mensaje que intenta mandar, que es el que se mueva y salga de la trinchera, toco generala, porque es lo que ha hecho, ha sido tocar rebato, ha dicho generala, que aquí los míos, ¿no? En este momento yo creo que se inicia un proceso que empiezan a perder bastante fuerza, y digo por qué, porque empiezan a sumar mucho más con la lealtad que con la capacidad. La capacidad deja de tener importancia y empieza a tener mucha más importancia los leales, los que son leales a la causa. Y en este momento, cuando empiezan a introducir a las personas normales, nos damos cuenta que no tienen locales para ese día, porque no tienen locales para el día 1, que no tienen urnas, porque ninguna empresa ha preferido no ganar, han preferido perder dinero, las empresas, antes que dotar de urnas. Hasta ahí llega la cosa, ninguna empresa. Los ayuntamientos, muchos ayuntamientos, el otro día hablábamos de Lleida, hablábamos de Lérida, y veíamos cómo no estaban por la labor. La mayoría de los funcionarios, por no decir la práctica totalidad de los funcionarios, piensan como el consejero cesado o como su mujer, que también trabaja en la consejería y que era conocida también porque no era muy aficionada a este movimiento, ¿no? Entonces, dentro de la propia Convergencia o PDeCAT, como se llama ahora, está habiendo muchos problemas. Y comentaba algo Alejandro, que no quiero que se me escape. Por cierto, y el nuevo consejero, lo primero que ha hecho ha sido algo tremendo, que ha sido cuadrarse, ponerse a la orden. Las declaraciones son casi de un soldado, el nuevo consejero, ¿no? Ha dicho cosas que me he traído aquí apuntado. Estamos decididos a hacer lo que sea necesario, soy absolutamente fiel a Puigdemont, mi compromiso con él es total. En fin, no tiene miedo a ir a la cárcel. Nos ha pedido a todos disciplina, ¿no? Un gobierno de la disciplina. Bueno, pero quería solo apuntar una cosa que decía Alejandro. ¿Por qué el PNV no está metiéndose en este tinglado? Muy sencillo, porque yo creo, porque ha visto lo que le ha pasado a Convergencia. La muerte más absoluta. Ha entrado en manos de los más radicales y ha perdido todo el voto que día a día se traslada al radicalismo, la trinchera, la política de trinchera. Bueno. Van a ver imágenes de lo que ocurría esta tarde en Caracas, en la Asamblea Nacional, sede de la Soberanía Nacional, donde están todos los diputados. Seguidores chavistas de Maduro han asaltado literalmente el Parlamento del país. Un grupo de chavistas han irrumpido en la sede de la Asamblea Nacional, controlada, como saben, por la oposición mayoritariamente. Han agredido a diputados y a visitantes que en ese momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia del país sudamericano.
No es este el primer ataque a la Asamblea. El pasado octubre, cuando se propuso iniciar un juicio político contra Maduro, grupos afines, digamos, al chavismo entraron con violencia también en la Asamblea venezolana. En los próximos minutos vamos a tener conexión en directo con Venezuela para hablar con dos diputados para que nos cuenten cómo han vivido este asalto al Parlamento, también con un periodista para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido. Conectamos en primer lugar con Juan Guaidó, que es diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad de Vargas. Señor Guaidó, muy buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los que nos escuchan. Y ven. Disculpe, sí, le escuchamos muy bien. ¿Usted nos oye bien? Le escucho perfecto. Muy bien. Cuéntenos, diputado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y no sé si usted estaba dentro en el Pleno, estaba dentro de la Asamblea. ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, en este momento continuamos secuestrados en el Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional de Venezuela por un grupo de colectivos armados. Aquí le llaman colectivos a paramilitares, básicamente urbanos, armados por el gobierno venezolano desde hace mucho tiempo ya. Ingresaron a mediodía, hora Venezuela, al Palacio Federal, armados. Hay 2 tiros por arma de fuego en los vidrios del Palacio Federal. Entraron también con artefactos explosivos de fabricación casera, lanzándolos hacia la humanidad de los diputados. Hay 5 diputados heridos en este momento, 2 de muchísima gravedad que están haciendo estudios médicos que lograron evacuar en una ambulancia. Y hay 7 empleados de la Asamblea Nacional, entre el personal obrero y administrativo, que están siendo también atendidos en este momento. No solamente eso, sino que, bueno, hubo un asedio importante. Lamentamos mucho, sobre todo, hoy 5 de julio, que en Venezuela celebramos la firma del Acta de Independencia, una fecha profundamente civil que marcó un hito importante en nuestra historia republicana. Bueno, y lamentablemente la empaña, la mancha, literalmente, porque y una triste metáfora, los pasillos de hoy del Palacio Federal Legislativo venezolano están manchados de sangre. Sí, pero producto de las agresiones que recibieron los diputados. Diputado, pero cuéntenos, porque dice que todavía está continuando el secuestro. Entonces, ¿ustedes dónde están? ¿Desde dónde está usted realizando esta llamada telefónica? ¿Se la dejan las personas, estos chavistas o quien, como usted les ha descrito, realizar, hablar con el exterior? Veo que esto también ha tuiteado bastante en los últimos minutos. Cuéntenos cómo lo están viviendo. En este momento me encuentro en el hemiciclo de sesiones donde sesionamos en Venezuela. En las afueras, alrededor del Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas, está sitiado, está muchísimo encapuchados, muchísimos simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro Moros, que no permiten ni la salida ni la entrada de nada ni nadie. Entonces, en contra de nuestra voluntad, aún permanecemos en el Palacio Federal. Diputado, antes de preguntarle qué es lo que quieren estos asaltantes, qué motivos les han dado para haber asaltado y cuáles son, digamos, sus peticiones. Ha hablado usted de que había muchos heridos. No sé si han dejado entrar a los especialistas sanitarios, a los médicos para que les atiendan, si han podido evacuarles, si no les dejan salir. ¿Cuál es la situación de esos heridos que dice usted que son de extrema gravedad algunos? Logramos evacuarles en una ambulancia que logró entrar mediando con estos asaltantes. Logró entrar una ambulancia en la cual evacuamos a las 12 personas que estaban heridas. Insisto, el diputado médico de Gracia de muchísima gravedad y el diputado Armando Armas. Bien. ¿Qué es lo que quieren los asaltantes, diputado? ¿Cuáles son los motivos que han esgrimido, les han dicho ustedes, en el momento de entrar a punta de pistola y tener retenidos ahí durante ya varias horas? ¿Qué piden? ¿Qué quieren? Mira, no hay una petición, simplemente un rechazo, un estado de sitio. Tristemente en Venezuela hoy, insisto con la metáfora de las paredes manchadas de sangre, han muerto 91 jóvenes por represión oficial. Hay 7 en lo que va de mes solamente en el Seguro Social venezolano por falta de diálisis para los enfermos renales. Mira, esto de verdad, tristemente estamos hablando de esto en Venezuela, me gustaría que fueran otros los temas, pero es lo que está pasando hoy. No hay una argumentación, sencillamente por medio de la fuerza quieren imponer estado de miedo y terror a la ciudadanía venezolana, que exige elecciones generales, que exige liberación de presos políticos, que exige apertura de canal humanitario, que exige respeto precisamente a esta Asamblea Nacional hoy sitiada. Diputado, ya por último, nos consta que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está viajando en estos momentos, parece ser, según ha trascendido hoy, a Venezuela. ¿Tiene algún tipo de esperanzas de las labores de intermediación que está haciendo el expresidente, entiendo yo que con el gobierno de Maduro y la oposición? Mira, sinceramente no. Me encantaría que rindieran fruto, que sea la razón lo que prevalezca, que precisamente lo que estamos pidiendo, exigiendo, y hoy aprobamos
a pesar del asedio a la Asamblea Nacional por unanimidad, es la celebración de un referéndum, la celebración de una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si quiere o no constituyente, si quiere o no avanzar con esa situación. Precisamente, ojalá que rinda fruto. Ya hay más de un año de mediación y que no ha rendido ningún tipo. Así que esperemos, porque precisamente lo que exigimos en la Asamblea Nacional es que sea consultado el pueblo de Venezuela, que sea por vía constitucional que se resuelva este conflicto y no a través de la violencia, no a través de la represión, no a través de tratar de cambiar las reglas de juego con una supuesta constituyente, que es básicamente tratar de eliminar los poderes constituidos para ejercer un suprapoder. Diputado, ya por último, ¿tiene la esperanza, alberga esperanza real, verosímil, de que la libertad vuelva a Venezuela? ¿Y cuándo? Mira, hay 90% de los venezolanos que quieren cambio, según los estudios de opinión. Se ve en las calles, en las grandes manifestaciones, movilizaciones masivas en toda Venezuela, no solamente en Caracas. Un gobierno que solo le queda utilizar grupos colectivos paramilitares, ni siquiera ya es represión oficial, es extraoficial. Creo que es muy débil, creo que lo que demuestra es abandono del pueblo. Las elecciones, por ejemplo, regionales están secuestradas desde diciembre del año pasado. Y no quieren contarse, no quieren someterse a escrutinio popular. Entonces, sin duda, cuando hay un 90% del pueblo que quiere cambio, que está en las calles manifestando muy airadamente, sin duda, no es que tengo la fe, sino la certeza de que pronto volverá a haber la democracia y la libertad en Venezuela. Por último, diputado, habla usted, 91 muertos, lo ha calificado como estado de sitio. ¿Podríamos hablar de que están viviendo una guerra civil en Venezuela? Mira, sí, no es una guerra civil porque aquí no es un tema de pueblo contra pueblo, es una muy pequeña minoría que utiliza las armas para tratar de oprimir y generar terror en la ciudadanía. Es más terrorismo de Estado que una guerra civil. O sea, cuando vemos que ellos son los que financian estos grupos desde el poder, desde el dinero y los recursos y las armas de la República. Hoy, por ejemplo, lanzan bombas lacrimógenas que son propiedad del Estado. Cuando vemos cómo ingresan a edificios residenciales con tanquetas blindadas del ejército, esto no es una guerra civil, esto es un estado de terror o terrorismo de Estado para tratar de inhibir al manifestante, para tratar de inhibir al venezolano en el ejercicio de un derecho legítimo que es la protesta, y que hemos visto todo en las imágenes, espero que las hayan visto, si no, los invito a buscarlas en las redes sociales de las manifestaciones multitudinarias en Venezuela, no solamente, insisto, en la capital, en la ciudad de Caracas, sino en los 24 estados que componen Venezuela. Diputado Juan Guaidó, muchísimas gracias por haber atendido la llamada desde España del Grupo Intereconomía del programa El Gat al Agua. Gracias, ánimo y muy buenas noches. A ustedes, saludos. El próximo jueves, día 13 de julio, se cumplen 20 años del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco. Saben ustedes que fueron 48 horas terribles, de una angustia, de una agonía brutal, no solo para sus familiares, sino también para el resto de españoles, las personas también incluso de Ermua, de todo el País Vasco, de toda España entera. Kake Minuesa, nuestro reportero de cabecera, ha viajado hasta Ermua y está recién llegado. Kake, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Brunete. Buenas noches. ¿Cómo se nota que Kake es un dominador de las artes escénicas, por llamarlo de alguna manera? Populista. Populista, ¿no? Populista, sí, que está muy de moda esto, ¿no? ¿Quieres hacer algún saludo más, Kake? No, creía que eso iba a meter solo con él, pero bueno, veo que yo también, ahí. Bueno, Kake, cuéntanos, estás recién llegado de Ermua. Sí. ¿Qué has visto? ¿Qué has vivido? Pues 20 años después, que esperábamos encontrarnos, pues un reportaje bonito, emotivo, de llorar, ¿no? Porque todos los que estamos aquí sabemos lo que hacíamos el día de la ejecución. Hablabas del fallecimiento, no, asesinato, la ejecución, el secuestro de Miguel Ángel Blanco, todos nos acordamos de lo que hacíamos, todos llorábamos. Entonces yo iba con esa pregunta, ¿no? ¿Lloraste mucho? Y es verdad que todo el mundo le conocía, que si mi hermano tocaba en el grupo, que si recordáis que la novia puso las baquetas en el ataúd, y yo conocía al padre y la madre, y al final me encuentro con que los que no viven allí son los padres, que se han ido a Galicia, que los restos de Miguel Ángel Blanco no están en Ermua. Me encuentro que el polideportivo Miguel Ángel Blanco, no se sabe qué es el polideportivo Miguel Ángel Blanco porque pone solo polideportivo y luego polideportivo en euskera. Tienes que entrar dentro. Me encuentro con que pues no se nota que estás en el pueblo de Miguel Ángel Blanco, pese a que te lo digan y haya gente que lo recuerde. Y lo más sorprendente, mucha gente joven que quiere explicar lo de Miguel Ángel Blanco, que vamos, es un reportaje que os he traído unas pequeñas píldoras de cosas auténticamente sorprendentes. Es verdad que
la mayoría le quiere, pero es verdad que todavía nos encontramos con gente que quiere dar explicaciones a ese asesinato, a esa ejecución, ¿no?, de la que hablaba antes. ¿Te parece si lo vemos? Venga. ¿Sí? Venga. Vamos a ver este reportaje. Kake Minuesa ha visitado Ermua 20 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y así está esta localidad vasca. Lo vemos. Ciudadano Kake. Hola, buenas noches. Como les venimos contando en Televisión Española desde las 7:15 de la tarde, todo hace indicar que ETA ha secuestrado al concejal del Partido Popular en Ermua, Vizcaya, Miguel Ángel Blanco Garrido. Estamos en Ermua. Nos hemos venido 20 años después del atentado a Miguel Ángel Blanco a revivir con sus ciudadanos lo que fueron aquellos días. Vais a ver que nos encontramos con testimonios tristes, sorprendentes y algunos delirantes. ¿Sabes cómo me llamo yo? ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Blanco. Conocido el padre. Conocía a su padre y a su madre, a él también de vista le conocía, este es un pueblo pequeño. Sí, era hijo de una amiga mía, sí. Miguel Ángel Blanco estaba en el grupo con un hermano mío. No me digas. Era íntimo amigo de un hijo mío. Miguel Ángel. Sí. La cuadrilla de los que tocaba en un grupo. Tengo hermanos mayores y eso, pues que sí que le conocían, y un chico que tocaba en su grupo de música y tal. Hemos venido aquí por lo de Miguel Ángel Blanco, ¿se acuerda usted? Sí. Pues que yo prácticamente no soy político y no ando entre ellos, pero fue una salvajada. ¿Qué recuerdas tú de lo de Miguel Ángel? Es que es un tema un poco... Como que 20 años después es un tema muy claro, ¿no? De un asesinato, ¿no? Yo es que prefiero no opinar porque... ¿Prefieres no opinar, macho? Joder, que yo me vengo aquí a Ermua porque la gente puede hablar ya, se puede hablar. Yo ahora mismo no. ¿No puedes hablar o no quieres? Pero no me quiero que estés a favor de lo que hizo ETA. Prefiero no hablar. No me creo que... ¿Cómo alguien puede estar a favor de que maten a alguien? Yo no he dicho eso. Bueno, pero... No he dicho eso. Tampoco... Pero tú, como todo el mundo, lo condena, ¿no? ¿Tú no lo condenas? Yo prefiero no contestar, no sabe no contestar. Ostras, pero es que es muy grave. Yo te digo, ¿qué piensas tú 20 años después? Y me dices no sabe, no contesta. No te puedo decir más. Que pongan una sentencia de muerte a una persona 48 horas y que le desterrajen 2 tiros. Es que no solo eso, es lo que lleva de antes, pero bueno, es que lo que he dicho, prefiero no hablar, de verdad. Joder, macho. Es que me parece terrible encontrarme con alguien de 27 años que no condene el asesinato de Miguel Ángel Blanco aquí en Ermua. Me parece muy heavy. Vale, pero es que también hay que condenar muchísimas cosas antes que eso. Se condena todo, pero yo te pregunto por Miguel Ángel Blanco en concreto. ¿Lo condenas, el asesinato? No contestar. ¿No contestas? No contesto. ¿No te parece que eso te retrata como persona? No. ¿Como ser humano? ¿Y a nosotros? No, si todo lo que sea condenable se condena, pero te pregunto concretamente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco con 27 años. Un chaval joven como tú no es capaz de condenar eso. O sea, ¿estás del lado de los que matan? No, estoy del lado de los míos. ¿Pero los tuyos son los que mataron a Miguel Ángel Blanco? Yo prefiero no contestar. ¿Prefieres no contestar? Sí, prefiero no contestar. Aquel sábado cuando estuvimos en la manifestación, cuando hubo unos momentos que el ultimátum eran a las 4 de la tarde y se llegó, alguna noticia llegaba de San Sebastián que si todavía había aparecido con vida, que esto y que lo otro, ahí sí, hubo un poco de esperanza. Exactamente, que si sí, que si no, hasta que cayó. Y eso fue, yo me acuerdo como nosotros bajamos hasta Ibar en manifestación, nos juntamos todo, Ermua con Ibar, fue todo. No le olvidemos. No le olvidamos. Aquí en Ermua no creo que se olvide eso. Y no le vamos a olvidar. No creo. Ya, pero ¿qué piensas del asesinato de alguien que pone el reloj tic-tac y dice 48 horas? O se cumple lo que yo digo o lo mato. No voy a opinar de eso. No me jodas. No quiero opinar. Con 34 años sí, no quiero opinar. ¿No quieres opinar? Yo te pregunto, ¿estás con ellos o contra ellos? Yo lo condeno. Ni con ellos ni contra ellos. ¿No estás contra los que desterrajaron 2 tiros a Miguel Ángel Blanco? ¿Y el franquismo qué? Sí, hay que condenar todo lo que sea. Hay que condenar todo lo que sea terrorismo, está claro. Por eso, entonces... Yo también lo condeno. Miguel Ángel Blanco... Asesinato. A ver, yo estuve en aquella movida, ¿eh? ¿Qué es aquella movida? Prefiero no decir nada. Pero Mejor no hablar. ¿Es mejor no hablar? Claro. ¿Sobre alguien que asesinan? Mucho mamoneo,
Me fastidió mucho, tío. Que le harían eso al chaval, pero bueno, oye, ¿qué quieres que te diga? Yo todavía siento rencor. Eso aquí en Hermo no se olvida. Aquel día que mataron a Miguel Ángel tenía yo el bar La Cabaña. ¿Y aquel día usted cómo lo recuerda entonces? Aquel día estábamos en el bar, ¿sí? Cuando nos enteramos, estaban todos los periodistas allí. Y cuando nos enteramos que le habían pegado los tiros, los de HD estaban sentados, se levantaron y desaparecieron. Del miedo que tenían aquellos días. Miedo, no pánico. ¿Y cómo puede ser que yo me encuentre con chavales jóvenes que incluso quieren hacer una equidistancia y una comprensión de lo que fue el secuestro? Es que no lo vivieron, como los nazis, por ejemplo. ¿Cómo puede, ¿Alguien justificaría? después de haber pasado y haber visto lo que han hecho los nazis, que haya grupos neonazis por ahí? Es que... Pues lo mismo con los nazis de ETA, ¿no? Pues eso, es que es exactamente lo mismo, pero es que sí, que es a lo que voy, que como tú ves la cosa con la perspectiva, hay veces que dices, es que no entiendo, después de haber visto las barbaries y las atrocidades, estoy refiriendo al hecho de que cómo se le cuenta a terceros la historia, así es como realmente luego se ve. Es decir, si yo le cuento que no han sido tan malos los unos o han sido malos porque los otros también han sido, ¿entiendes un poco por dónde van los tiros? Entonces depende de quién es el que cuenta la noticia o cómo la cuenta, así es como se ve luego el resultado. Y el resultado son estos chavales que me dejan alucinado. Efectivamente, que dices, es que no sé muy bien ya dónde vamos. Bueno, Kake, lo hemos visto. Yo, desde luego, decías antes lo de los restos de la familia está viviendo en Galicia. Los restos de Miguel Ángel Blanco también se tuvieron que trasladar a Galicia porque creo que se entró al cementerio y en la lápida, en la tumba, creo que se hicieron diferentes pintadas. Lo del polideportivo, que ya hemos visto testimonios, ya no solo el no contestar, sino que ya está con la eterna equiparación con otras épocas, con otras condenas, la equidistancia de la que hablabas. Sí. O sea, la explicación del terrorismo y el chico también del pueblo, el último, que es más de nuestra quinta, dice, efectivamente, es como si comparas o tratas de dar explicación al yihadismo o a los nazis a día de hoy. Pues no tiene ninguna explicación, pues ellos tratan de darla, ¿no? Y los que son más jóvenes, incluso el que dice, yo de esa movida, o sea, Miguel Ángel Blanco, es que esto es en Hermoa, ¿eh? Es bastante triste que cómo pues tienes que estar ahí escuchando y se me escapa, ¿no? Porque mi labor sería preguntar, pero se me escapa el no me jodas. O sea, no me puedes estar diciendo esto porque no me lo creo. O sea, es condenar, pues eso, 48 horas de una ejecución. Y parece que todavía pues lo quieren ver con esa equidistancia. Es impresionante, ¿eh? Hermoa 2017. No el alcalde, el político, el que sale siempre. No. La gente de la calle, las calles que inundaban Hermoa en el 97 y que llenas de indignación, esos batasunos que se tenían que esconder. Y luego, impresionante el dato que yo no tenía, y es que Miguel Ángel Blanco jugaba las cartas con los de Herri Batasuna en el bar La Cabaña. Esos batasunos que le dicen el horario a la banda terrorista cuando coge el tranvía para ir a Eibar. O sea, que esos culpables, algunos seguirán el pueblo y es terrible, ¿no? Kake, cuando dice ni con ellos ni contra ellos, y sobre todo el primero que te dice estoy del lado de los míos, ¿tú qué interpretas? ¿De quiénes son los míos? Por eso le pregunto, ¿quiénes son los tuyos? ¿Los que dispararon a Miguel Ángel Blanco? Y se calla. Es que digo, es que ese silencio delata mucho, ¿no? Y dice mucho. Pero bueno, chavales jóvenes que tienen como héroes o que les han dado un relato de la historia. Me hablabas tú, ¿no? De Patria, ¿no? Habría que recomendarle leer el sufrimiento de las familias, que es para toda la vida, ¿no? Fíjate que el alcalde, por hablar cosas buenas de él siempre está con las víctimas. Aquí ha habido muchos actos con las víctimas del terrorismo, porque es que te matan a alguien y ya es para el resto de tu vida. Y esos chavales ni lo viven, ni lo sufren, ni se les espera. Aún así, Kake, por no quedarnos con lo negativo y con esta rémora que, como tú bien dices, en 2017 se sigue viviendo, la mayoría de la sociedad de esa localidad de Hermoa
sí que vivió consternada, condenó, porque significó, digamos, un antes y un después en el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en la concienciación, en la lucha civil, digamos, contra ETA, ¿no? Eso y lo de Ortega Lara, que también coincidió su liberación en el tiempo. De ahí veníamos, ¿no? De ese triunfo policial y bueno, esta fue la venganza de los asesinos. Pero sí que es verdad que la mayoría de la gente le reconoce, pero claro, a la hora de hablar 20 años después del atentado todavía a mí me sorprende esa equidistancia y es verdad que no te lo esperas. Porque en estos días es verdad que sí que leemos las declaraciones, como te decía antes, las oficiales del alcalde, que es el mismo y tal, pero, ojo, yo no esperaba esto, en serio. Hemos ido a hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco y nos hemos encontrado con una realidad que había que mostrar, porque hasta ahora yo no la había visto. Vamos a contarles el caso, como les decía antes, de Carmen. Era una señora de 66 años de edad, ciega, recién operada de un tumor en la carótida, que se fue a pasar unos días fuera de Madrid para recuperarse después de esa operación y antes de volver a la capital de España no pudo volver. Los vecinos le avisaron. ¿Por qué? Porque una familia de ocupas gitanos habían entrado en su domicilio y le habían ocupado la vivienda. Habían cambiado el bombín rápidamente, acudió la policía, pero le dijeron que no podían entrar. ¿Por qué? Porque esta familia tenía niños, entre otras cosas, y no se podía recuperar la vivienda. Volvemos hasta este domicilio, en el barrio de Tetuán de Madrid. Ahí está nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, buenas noches de nuevo. Hemos tenido final feliz, se ha podido recuperar el piso, pero ahora enséñanos en qué estado ha quedado, porque desde luego, ¿quién va a pagar ahora los desperfectos y todos los muebles y enseres personales de Carmen que ya no están? Buenas noches, Gonzalo, de nuevo. Pues como bien has dicho, final feliz. ¿Y quién va a pagar esos desperfectos? No lo sabemos. Pero si nada más miramos la puerta, vemos el primer desperfecto, que fue lo que causaron los ocupas. Al entrar destrozaron el bombín, lo cambiaron. Esta es la nueva cerradura que ha puesto el cerrajero esta mañana. Si pasamos, hay que pasar hasta el salón. En el pasillo vemos la casa diáfana. No hay ningún mueble hasta que no llegamos aquí. En este mueble podría haber cualquier tipo de decoración que tiene una señora mayor en su casa y cosas en los cajones, pero si abrimos el primer cajón está vacío, igual que el segundo, igual que el tercero, hasta los de los lados. Totalmente vacío. No hay ni una servilleta, ni un mantel, no hay absolutamente nada. A este lado tenemos el salón. Ven esas sillas, esa mesa al fondo, se lo han intentado llevar, lo hemos visto en el portal cuando se ha producido ese desalojo, pero no se lo han llevado porque era de la propietaria. En la parte de la cocina, la nevera, absolutamente vacía. Ningún alimento. Ya en armarios, más de lo mismo. Ni un plato, ni un vaso, ningún tipo de alimento, ningún tipo de instrumento. Y debajo del lavabo también llama la atención que no hay siquiera ningún tipo de utensilio para la limpieza, ningún producto. No han dejado absolutamente nada. Y luego esta casa está dividida en dos plantas, tiene un patio, una terraza que por cierto han dejado totalmente inundada, literalmente. Aparte de las lluvias, se habían metido en un sumidero pues ladrillos, bolígrafos, de todo para atascarlo. Vamos hacia la parte de arriba, que nuestros compañeros tienen un trabajo muy difícil. En la parte de arriba se encuentra la habitación, otro cuarto de baño, que les voy a mostrar en qué estado lo han dejado. Las paredes están totalmente sucias, como pisadas, llenas de manchas, y se nota que en esta casa han habido niños, en esa familia ocupada. Señal de ello es el cerco de la puerta. Vemos pintura de dedos que no han tenido ningún tipo de reparo en ensuciar, en manchar, en no preocuparse de cuidar la casa. Si nos damos la vuelta, tenemos la habitación, una habitación que está totalmente desolada, vacía, falta un colchón, han dejado incluso sábanas usadas, no han dejado muebles. Y a este otro lado tenemos el armario de Carmen, donde ella tenía todos sus vestidos, su ropa, sus joyas, y no queda absolutamente nada. Ni ropa interior, ni calcetines, ni complementos, ni nada por el estilo que cualquier persona puede guardar en su armario. Gonzalo,
este es el panorama que se ha quedado en la casa de Carmen después de una semana de ocupación. Bueno, gracias Patri. Vamos a ver entonces cómo ha sido el desalojo al que creo que esta mañana nuestras cámaras, tú a primera hora de la mañana ibas y se ha desalojado el piso. Así ha sido. 10 de la mañana, barrio de Tetuán, Madrid. Acudimos con la empresa de desocupación legal a intentar desalojar a la familia de ocupas gitanos que viven en casa de Carmen, la invidente de 66 años. Venga, Tania, sal un segundito, por favor. El equipo encargado de intentar sacarles llaman a la puerta. Y tras varios intentos, la madre de familia abre. Les enseñan las escrituras del piso, le explican que tiene que desalojarlo y sin resistencia alguna accede. Le dan un par de horas para que recoja todo. Transcurrido ese tiempo son las 12 de la mañana y sorprendentemente del piso en el que ella nos aseguró que vivía sola salen otros 2 gitanos del clan. Saben que les estamos grabando y empiezan a bajar sus enseres al portal. Aseguran que todo es suyo, colchones, sillas, mesas, comida, herramientas. Pero no es así. A la media hora un cerrajero se planta en la vivienda y con los ocupas aún dentro recogiendo, les cambia el bombín. Llegan refuerzos y más familiares van para ayudarles a meter todo en un camión que están llenando. Y eso que ellos llegaron con las manos vacías. Pero no se puede hacer nada. Y después de 3 horas de espera... Vale, ya está todo, ¿no? Sí. Venga, hombre. Hasta luego, hombre, gracias. Grabando, La familia de ocupas se marcha para siempre. El calvario para Ana, la sobrina de la invidente, no ha hecho más que empezar cuando llega a la vivienda. Está totalmente desvalijada. Ni colchones, ni ropa, ni comida, ni tan siquiera productos de limpieza. Un episodio difícil de olvidar para esta familia de Madrid. Una pesadilla que ha pasado y de la que van a tener que empezar a vivir desde el principio. Buenas noches, Jaime. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jaime, cuéntanos, ¿cómo ha sido en concreto la desocupación? Hemos visto las imágenes de esta mañana. No sé si tú o un empleado de la empresa acudía al piso. Cuéntanos, no sé si, porque por lo que parece, esta familia no ha ofrecido ningún tipo de resistencia. Cuéntanos cómo ha sido. No, la desocupación de hoy, la verdad, ha sido un tanto especial y delicada por los niños, ya que estaban viviendo dentro y es lo que más nos ha costado, la verdad. Jaime, vamos a ver, ¿cuál es el modus operandi de tu empresa? Porque sí que es verdad que hay otras empresas similares, que es muy famosa, incluso la hemos entrevistado en este programa, la de Desocupa, que por otro lado recibe muchísimas críticas. Por otro lado, empresas como la suya, que ahora nos explicará cómo funcionan, cada vez más tienen más y más demanda por la impotencia y el desamparo de los ciudadanos cuando les ocupan sus viviendas. ¿Cómo funciona? ¿Les llaman y cómo actúan? Nos llaman y trabajamos a requerimiento de la propiedad. ¿Vale? La propiedad nos requiere y nosotros montamos el modus operandi. Vemos qué tipo de ocupas hay y vemos cómo tenemos que proceder. Cuántos ocupas hay y vemos cuánto personal vamos a necesitar. Vemos la casa, vemos las entradas que hay y vamos cubriendo las necesidades para nosotros hacer bien nuestro trabajo. Y entonces llaman ustedes a la puerta y dicen: hola, buenas tardes, buenos días, somos de esta empresa y que abandonen por favor la vivienda, pero si ofrecen resistencia, ¿qué es lo que ocurre? Que explíquenos casos, por favor. No suelen ofrecer resistencia, se les explica en términos legales el delito que están cometiendo y suelen ceder, como ha sido el caso de hoy. Hoy le hemos explicado que están con niños, que no está bien lo que están haciendo y que podrían que están cometiendo un delito y más con los niños, ¿vale? Y por eso, vamos, según se lo hemos dicho, han salido sin ningún tipo de problema.
Jaime, ¿cuál es me gusta, dos datos me gustaría. El precio que cobran por ocupaciones, no sé si nos puede decir el precio que han cobrado hoy a esta señora, a Carmen, por la desocupación de hoy. Y después la demanda que van teniendo, porque entiendo que tal y como está España y con la ley, la lentitud de la justicia, entiendo que la demanda que va teniendo su empresa va a ser o va siendo cada vez mayor, ¿no? ¿Cuántos casos están manejando o han manejado? Hombre, casos estamos manejando y manejamos bastantes. El precio no te lo puedo decir, es súper relativo. Es según el tipo de ocupa, según el tipo de casa, varían muchas cosas. ¿Vale? Muchos factores en los cuales tampoco te puedo decir un precio aproximado por lo que cobre y tampoco te lo voy a decir ahora lo que he podido cobrar esta señora, claro. Bueno, vale, pues no nos diga si quiere el caso de Carmen, pero más o menos una horquilla, porque si bien es cierto, se ha hablado, se ha publicado, no lo digo yo, que está en torno a 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil euros. No sé si me equivoco o hierro mucho en la estimación que le estoy haciendo por desocupar un piso. Es que ya te digo que es según el tipo de piso, no hay algo estimado, ¿vale? Según la dificultad que nos podamos encontrar. Bueno, vale, está claro que no quiere decirlo. Bueno, por último, Jaime, entiendo yo que usted tendrá una opinión formada, de lo que son la actuación o los protocolos normales, que es policiales, de la justicia, y evidentemente parte del éxito de su empresa es la lentitud de la justicia española y la desesperación de tantos dueños de una propiedad que ven que la justicia no se lo soluciona y que recurren a empresas como la suya, ¿no? Sí, claro, la justicia a día de hoy está siendo bastante lenta y todos los procedimientos son bastante costosos. ¿Qué ocurre? Que los juzgados están llenos totalmente de litigios y al final pues están todos los juzgados llenos esperando pleitos que están parados. Que sí, que la justicia, pues hombre, no está siendo eficaz a día de hoy. Efectiva o eficaz, llámalo X. Sí. Jaime, ya por último, ¿en algún momento han llegado ustedes a utilizar la violencia, la coacción, las amenazas en alguno de los pisos a los que han ido a desocupar? Para nada, ni violencia ni coacción, nosotros no trabajamos de esta manera. Nosotros explicamos el problema que pueden tener y el delito que están cometiendo, nada más. Bueno, pues Jaime, portavoz de Desocupación Legal, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.